Encantados se encuentren por acá una vez más mis alumnos de la Universidad Santa María en la asignatura Derecho Procesal Penal 2 y el público en general que está escuchando y viendo estas clases de disertaciones sobre el derecho penal, derecho procesal penal, derecho penal constitucional. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte y estamos transmitiendo en diciembre de 2021 en Caracas. Clases estas que la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los efectos de quien quiera encontrar en ellas alguna respuesta frente a la problemática del derecho penal, del derecho procesal penal. Bueno, estimados míos, vamos a abordar estos actos de investigación en el proceso penal venezolano, que es el allanamiento y la incautación de correspondencia y o la interceptación de comunicaciones. A ver, yo me explico. Recuerden ustedes que en el proceso penal venezolano nos encontramos con una fase procesal, que es la fase preparatoria, que es la fase de investigación, que conforme lo establece el artículo 12 y 2 y siguientes del Código del COP, es la que le va a permitir sustentar un convencimiento al titular de la acción penal, que es el Ministerio Público. A ese Ministerio Público, si presenta la acusación como acto conclusivo de la fase preparatoria, esa conclusión ha de estar sustentada en elementos de convicción que se obtuvo durante dicha fase y que le han convencido, le han otorgado un convencimiento positivo a ese fiscal como titular de la acción penal. Si de esa investigación más bien él hubiese obtenido, el fiscal, un convencimiento negativo, pues nada, no presenta la acusación, sino que lo que presentará será una solicitud de sobreseimiento. En materia de pruebas, recordemos que, como lo he dicho en otras oportunidades, hay como 3 bloques en el Código Orgánico Procesal Penal que regulan el quehacer probatorio. El primer bloque va del primer artículo del COP hasta el artículo 23, estableciendo los principios, las garantías procesales. Muchas de ellas tienen que ver con la prueba. El segundo de esos bloques es el que va del artículo 181 y siguiente del COP, en donde se establecen unos principios importantes. El principio de licitud probatoria, el principio de libertad, el principio de legalidad probatoria. Pero también ese segundo bloque, ese articulado, establece los mecanismos de obtención de los elementos de convicción que luego, si con esos elementos de convicción se sustenta ese convencimiento fiscal, ese fiscal lo oferta como prueba, esos elementos de convicción presentes en la acusación. Muchas veces les he dicho yo a ustedes que ese escrito acusatorio, la acusación pública, descrita en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal, cuya presentación hace abrir otra fase procesal, que es la fase intermedia. Ese escrito acusatorio tiene 2 grandes capítulos: el capítulo de los elementos de convicción y el capítulo de las pruebas que se ofertan. Con los elementos de convicción, ese fiscal está manifestando que él está convencido sobre una base material, una base objetiva, que es lo que se denomina la verdad material, que establece el 13 del Código Orgánico Procesal Penal. No es conjetura, es una verdad que se materializa. Esa materialización a través de actas policiales, actas procesales, pero esa materialización de la verdad que convence al fiscal para acusar es lo que se va a derivar
de esa obtención de los elementos de convicción. Es decir, de la realización de un allanamiento se verificará el acta de allanamiento, que algo probará. Del levantamiento del cadáver se derivará el acta policial del levantamiento del cadáver, que algo convencerá. Ha convencido al fiscal, pero después pretende convencer al juez, a ese juez de juicio, si se admite la acusación y por lo tanto el juez de control dicta el auto de apertura a juicio. Lo que se escuchó de esa conversación entre alguien investigado y previa autorización judicial se va a plasmar en un acta de transcripción de una comunicación que va a convencer. Esos documentos escriturados o escriturizados, manuscritos o impresos que configura una comunicación, por ejemplo, puede ser incautado. Entonces, la incautación de esos elementos de convicción va a originar una cadena de custodia. Recuerden ustedes que eso lo habíamos analizado, lo habíamos visto como último tema de la pasada clase, de la pasada disertación. Esa cadena de custodia de elementos de convicción. A partir del momento en que han sido obtenidos y que se mantienen resguardados, rotulados, identificados y permitiendo saber quién ha accesado a dichos elementos de convicción que se mantienen en una cadena. ¿Por qué en una cadena? Porque es una seguidilla de quehaceres con respecto a esos elementos de convicción. Nacerá la cadena con la obtención de los elementos de convicción. Se obtuvieron en un allanamiento, se obtuvieron en la interceptación de una comunicación, se obtuvieron en la incautación de una correspondencia, se obtuvo a partir de la declaración en sede fiscal de un testigo. ¿Y por qué sigue la cadena? Bueno, porque a lo mejor alguno de esos elementos de convicción es necesario la ciencia para desentrañar el significado de esos elementos de convicción. A simple vista, percibiéndolo por lógica o por experiencia, no me va a poder dar un resultado, porque lo que yo veo allí es un polvo blanco, que puede ser tiza, que puede ser talco o que puede ser cocaína. ¿Quién lo dirá? Bueno, será la ciencia, a través de un peritaje. Yo veo a alguien allí que está aparentemente inerte, lo veo sin respirar. Lo que me han dicho de máximas de experiencia, que el que no respire es porque está muerto. Pero es necesaria una precisión científica de saber si efectivamente está muerto o sobre todo saber cuál es la causa de la muerte. Si murió de un infarto, si murió previamente del infarto antes de que fuese disparado, ya se verifica la causa de la muerte. Infarto al miocardio que ocurrió hace 3 horas y el ingreso del proyectil en el cuerpo ocurrió hace 1 hora. Es evidente que se disparó a un muerto. Entonces, se tiene que identificar a partir de un conocimiento científico. Esa cadena se va a mantener, esa cadena de custodia de los elementos de convicción, porque a lo mejor es necesario reingresar, volver a peritar determinados elementos de convicción. No fue conclusivo la experticia inicial, o a lo mejor concluyendo la cadena hay que presentar ese elemento en el propio juicio oral y público. ¿Identifica usted este objeto? Se le preguntará a la víctima en el juicio oral y público. Una daga con una cabullita con un nombre, porque ha de ser identificado quién ha tenido el acceso. Si una daga como esa era la que ocurrió en el momento de los hechos, dirá el testigo. Entonces, ello tiene que estar en un área de resguardo de evidencia, un área de resguardo de evidencia que permita de alguna forma mantener el estado, por ejemplo, de evidencias orgánicas. Todos sabemos la diferencia entre el cuerpo inerte, material o inorgánico con lo orgánico. Lo orgánico tiende a deteriorarse. Entonces, de alguna forma,
son dos elementos que son consustanciales, que es la cadena de custodia y el área de resguardo de evidencia. Al estar presentes en un código orgánico procesal penal, y es orgánico porque está desarrollando una norma, un principio constitucional, nada menos que el debido proceso, artículo 49, y otras normas constitucionales que abordan la necesidad de la investigación. Por ejemplo, el artículo 47, cuando me habla de la inviolabilidad del domicilio, me refiero al artículo 47 de la Constitución, pero también establece excepciones a esa inviolabilidad del domicilio. Bueno, está desarrollando de alguna forma la obtención de elementos de investigación a partir de actos procesales en donde puede haber una incidencia en la llamada inviolabilidad del domicilio, que así como cuando yo les hablaba de la libertad es inviolable, artículo 44, de inmediato en el numeral primero, cuando se tolera la pérdida de la libertad por la percepción de la comisión flagrante de un hecho ilícito o la previa existencia de una orden judicial, esa inviolabilidad se va a transformar en una violabilidad. Asimismo, pudiéramos decir, con respecto al 47 de la Constitución, la llamada inviolabilidad del domicilio. Si se permite, si se excepciona esa inviolabilidad por razones de índole procesal, por razones de índole legal, que hasta acepta la propia Constitución en el artículo 47, entonces pasaríamos a lo contrario, a la llamada violabilidad del domicilio tolerada por razones de ley, tolerada por razones procesales. Así, el tema de los allanamientos o del allanamiento en el proceso penal forma parte de un gran capítulo dentro de esos artículos a partir del 186 siguientes del COP, que se llama las inspecciones. Que pueden haber inspecciones de objetos, que pueden haber inspecciones de persona y pueden haber inspecciones de morada. Por lo tanto, perdón, quizá hable muy rápido, no es que sea lenta, demorada, no, y que no sea una inspección rapidita, pues, lo demorado, lo contrario de lo rápido, no, inspección, otra palabra de y otra palabra morada, de morada, es decir, del hogar, pues, del receptáculo de familia, de relaciones interpersonales, entre familiares o entre personas con la cual tenemos una relación de cercanía, porque también está el caso, por ejemplo, del alquiler de habitaciones. Tenemos también el caso de las oficinas públicas, en donde mucha gente pasa buena parte del día en dichas oficinas públicas. Tenemos también el caso de las pensiones, de los hoteles, en fin. Entonces, ese capítulo, ese articulado que está vinculado a la inspección, repito, de personas, de objetos y de morada a una finalidad procesal, a una finalidad de obtención de elementos de convicción, bueno, van a estar reguladas por una serie de principios y la punta del iceberg de todo esto sería el allanamiento como tal. Es decir, hay una relación de género a especie. Dentro del género tendríamos las inspecciones. Una de las especies de ese gran género de las inspecciones es el allanamiento. Entonces, sin más, dado el estilo de la Universidad Santa María, por un temario, por exigencia a los profesores a respetar un temario en donde siempre hay una vinculación normativa al asunto, en primer lugar vamos a ir al propio texto constitucional. ¿Cómo arranca esto? Porque si lo que se va a inspeccionar, el objeto de la inspección es un local, un lugar cerrado, bueno,
ello comienza su protección a partir de la propia 47, el artículo 47 de la Constitución. El hogar doméstico y todo recinto privado de personas son inviolables. Entonces, fíjate la distinción a partir del artículo 47. Hogar como reunión personal y de familia, donde se pernocta, donde se disfruta las comidas, donde se disfruta la presencia compartida con familiares. Por ejemplo, en inglés, nota tú la diferencia entre house y home, ¿ok? La diferencia entre casa y hogar, ¿ok? House y home. Entonces, pero también habla el artículo 47 del llamado recinto privado. Entonces, eso del domicilio como recinto privado, el recinto privado alude a un tipo de compartimiento, inclusive virtual, por esta vía, en donde solo está presente lo que privadamente tú has añadido, tú has incorporado, que te asume una pertenencia, forma parte de tu propio ámbito, recinto privado. Bueno, una gaveta, un locker, como se dice, pero también un correo, pero también existe reservorios electrónicos en los cuales se asume que forma parte de un recinto privado. Ya ahí surge la protección constitucional en el artículo 47 y no podrán ser allanados. Por primera vez, entonces, surge la palabra allanamiento. Por cierto, que como lo verán ahora conmigo en esta misma disertación, es un término polisémico, ese concepto de allanamiento, porque aquí lo estamos hablando en el sentido de ingreso a un receptáculo privado, pero también procesalmente, por ejemplo, Código de Procedimiento Civil, cuando habla del allanamiento, lo está vinculando a las incidencias de apartamiento de funcionarios dentro de un proceso. Esas incidencias de apartamiento, bueno, sabemos que son dos: la recusación y la inhibición. Ustedes, mis alumnos de la Universidad Santa María, este tema de las incidencias de apartamiento ya lo estudiaron en el semestre pasado en Derecho Procesal Penal 1. Y saben que tanto el Código de Procedimiento Civil, por ejemplo, establece que no podrá darse el allanamiento. ¿Qué significa esto? Bueno, que el juez que es recusado o que es inhibido, le podrán invadir su casa, le podrán ingresar a su casa, pero no nada de esto. Ahí el allanamiento tiene un contenido procesal, es decir, que si ese juez que es recusado, él manifiesta estar de acuerdo con la causal de recusación de las partes contra él, de igual forma, aunque esté de acuerdo manifestándolo en un informe, de igual forma, un tercero decisor tendrá que resolver esa incidencia. Otro juez tendrá que resolver si realmente ese juez no tiene capacidad subjetiva, es decir, ese juez no es imparcial y es parcial, aunque él lo esté afirmando que es parcial. Alguien tiene que decidir el sustento de la causal. Entonces, ellos no tienen nada que ver con el allanamiento del cual la Constitución en el artículo 47 y el 190, 191 del Código Orgánico Procesal Penal estaría aludiendo. Entonces, fíjate que se habla de que el hogar doméstico y el recinto privado son inviolables. Inviolabilidad. No podrán ser allanados, sino, y entonces aquí ya me establece excepciones. Es decir, frente al principio de la inviolabilidad del hogar y del recinto privado, ya la Constitución establece en su propio texto dos excepciones. Mediante orden judicial para impedir la perpetración de un delito. Fíjate que está mezclando ambos aspectos, ambas hipótesis. El artículo 47.
orden judicial para impedir la perpetración. Es decir, que de alguna forma ese tribunal está conociendo que se está en la proximidad de la comisión de un delito y precisamente ordena el allanamiento para impedir, pero es un texto inadecuado, porque a lo mejor con el allanamiento, en la realización del allanamiento ordenado judicialmente, es que se verifica que el delito se cometió, no es para impedirlo, sino que se cometió. En la ejecución del allanamiento ordenado judicialmente es que nos estamos encontrando con los objetos, muebles recepcionados, receptados. Bueno, pues como se dice vulgarmente, aprovechamiento de cosas provenientes del delito. Bienes muebles que fueron hurtados, que fueron robados, que fueron estafados, que fueron apropiados y que se encuentran allí en esa morada. Entonces no es evitar, sino confirmar que se está realizando el delito. Bueno, el dueño de la casa mató a la esposa y lo sospechamos, hay un mal olor, los vecinos, y entonces ante esta sospecha se solicita un allanamiento ordenado judicialmente a los fines de verificar el asunto. Oye, ahí de noche alguien dice que se está como expendiendo algo porque llega gente con ingentes cantidades de dólares por una ventanita y le dan un sobrecito, una sustancia blanca. Entonces, el allanamiento a los fines de que se esté verificando el delito de ocultamiento o de tráfico de droga. En todo caso, lo que establece la Constitución es que el allanamiento tiene una modalidad ordenada judicialmente. 2, para cumplir de acuerdo con la ley las decisiones que dicten los tribunales. A mí me gusta mucho ese segundo parte, esa segunda consideración de la Constitución, porque ello te permite verificar que el allanamiento no necesariamente sea para la obtención de elementos de convicción, sino para procurar la aprehensión de alguien que se encuentra guarecido. En todo caso, para ello no requeriría la mención de una orden de allanamiento, sino de una orden de aprehensión. A ver, identifiquen los dos conceptos. Puede ser que como consecuencia del allanamiento se aprehenda a alguien, porque realizándose el allanamiento, bien sea sin orden, que dijiste, Ángel Serpa, sin orden, pero previamente no había dicho que era por orden judicial. Lo que pasa es que el Código Orgánico Procesal Penal permite una modalidad no ordenada judicialmente del allanamiento, que es el llamado allanamiento intempestivo. Pero volvamos. Puede ser que en la concreción del allanamiento se verifique que alguien está cometiendo un delito, receptación, tráfico de droga, homicidio, y allí se origina la aprehensión. Es decir, de un allanamiento se origina una aprehensión. ¿Y qué está en el medio? La flagrancia. El orden sería orden de allanamiento, percepción flagrante, aprehensión. Es decir, la orden de allanamiento es una prueba de la flagrancia, porque no sabíamos qué íbamos a conseguir en ese allanamiento, si iba a ser fructuoso o no. Entonces resulta que allí se legitima la pérdida de la libertad, aunque no exista previa orden judicial. Tú dirás, espérate, pero es que si hay una previa orden judicial, la previa orden de allanamiento, pero no era una previa orden de aprehender. En la ejecución del allanamiento se verifica la flagrancia y de allí se legitima la aprehensión. Pero también pudiera ser que el allanamiento se verifique ya presentada una acusación. Bueno, el llamado mandato de conducción. Se sospecha que alguien está allí guarecido. Es decir, el allanamiento tiene una finalidad procesal que es inadecuado asumirlo que solamente estaría vinculado a la obtención de elementos de convicción. Pero sigamos con la redacción constitucional.
respetando siempre, es decir, cualquiera de las dos hipótesis, la dignidad del ser humano. Las visitas sanitarias que se practiquen, entonces me cambias el esquema, el 47. Primero estaríamos hablando de un allanamiento a una finalidad procesal, fundamentalmente procesal penal. Y ahora me estás cambiando el esquema, me estás hablando de visitas sanitarias, es decir, me estás hablando de pandemia, por ejemplo. Punto, las visitas sanitarias que se practiquen de conformidad con la ley solo podrán hacerse previo aviso de los funcionarios o funcionarias que las ordenen o hayan de practicarla. Entonces, fíjate que la propia Constitución también de alguna forma legitima las visitas para verificar un estado de salubridad. Por algo se llama pandemia, porque ya obviamente ya es un tema que ya rebasa la simple epidemia, ya es un estado generalizado en la cual se permitan visitas sanitarias. ¿Ok? Pero no quiero mezclar peras con olmos. Es decir, si no quiero mezclar un tema de visita sanitaria con un tema de allanamiento procesal. Venezuela, en su artículo 23 de la Constitución, como se los he dicho, también hace fuente del derecho procesal los instrumentos internacionales en materia de protección de derechos humanos. Pueden ser instrumentos bilaterales, tratados, convenios, acuerdos entre un país y otro, Venezuela y otro país, pero pueden ser también instrumentos internacionales de contenido multilateral. Y hay instrumentos internacionales en el caso venezolano que obviamente tratan el tema del allanamiento. Vamos a empezar con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ONU 1948, en su artículo 12. Nadie será objeto de injerencias, la palabra injerencias con J, arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de las leyes contra tales injerencias o ataques. Pero también esa Declaración Universal de los Derechos Humanos podrá asumir la protección de la víctima, y si asume la protección de la víctima, de alguna forma asume también la realización de actividades procesales en la necesidad de encontrar una verdad que permita sancionar a quien ha cometido el delito. Bogotá, 1948, Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre. Artículo 9, derecho a la inviolabilidad del domicilio. Toda persona tiene el derecho a la inviolabilidad de su domicilio. Ya se dan cuenta que es un derecho de contenido, forma parte de un derecho humano, tiene una regulación, digamos, universal y tiene una regulación también americana. Pero de igual forma, en esa Declaración de los Derechos del Hombre, Bogotá 1948, surge la necesidad de la protección de la víctima y por lo tanto de procurar el establecimiento de la verdad para sancionar a quien ha cometido delito, y para ello se requiere pues una investigación. El Pacto de San José del año 1969, Pacto de San José de Costa Rica, la famosa Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 11. Artículo 11 que regula muchas garantías procesales, pero aquí vamos a lo del allanamiento, protección de la honra y de la dignidad. Numeral 2, nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. Sí, pero numerales más de dicho artículo 11 del Pacto de San José, de nuevo, repito, surge la necesidad del establecimiento de la verdad frente a la comisión del delito y la necesidad de la sanción. Es decir, aquí lo que habría que imponerse sería unas pautas de proporcionalidad. El menor abuso, la menor carga abusiva en el respeto de los derechos humanos, en la realización excepcional de allanamiento, de incautaciones de correspondencia, de interceptación de comunicaciones, solamente vinculado estrictamente
a la neta esencialidad probatoria de delito. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del año 1966, en su artículo 17, numeral primero, nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio, su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. Numeral 2, toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. Y es que fundamentalmente, por ejemplo, cuando se habla de una acción de tanta dimensión como, por ejemplo, el amparo en restablecimiento de la libertad y de la seguridad personal, también en el ámbito de la seguridad personal estaría la protección del domicilio como un mecanismo a ser protegido por el proceso y aún por acciones extraordinarias. Ahora bien, veamos un tanto esa perspectiva constitucional del allanamiento conforme al artículo 47. Ya les he dicho que entonces discrimina entre hogar doméstico y recinto privado, es decir, distinción entre morada, donde de nuevo pueden morar las personas, pero también el recinto privado como un ámbito de protección. Es decir, el allanamiento, la propia Constitución establece la posibilidad de su legitimidad. Es decir, cuando ya habla de la palabra allanar la propia Constitución, es que lo tolera, y si es por orden judicial, deberá tenerse a que sea a los fines de impedir o por lo menos concretar el establecimiento de la verdad frente a la comisión de un delito, lo cual lo regula las dos hipótesis de ese artículo 47 de la Constitución. Fíjense que la sentencia que menciono allí dentro de la lámina, la sentencia de la Sala de Casación Penal, la 502 de abril del 00, allanamiento en el marco de una investigación o bien como acto ejecutivo, porque esa decisión tiene como finalidad cumplir con otra decisión que ha quedado firme, en ambos casos por ser un fallo y por ello ser un acto jurídico procesal, debe estar lo suficientemente motivado a los fines de garantizar la tutela judicial efectiva. Pero no nos alegremos mucho, mis estimados, con el allanamiento ordenado judicialmente, puesto que en la práctica la mayoría de los allanamientos se da por la hipótesis excepcional del 191 del Código Orgánico Procesal Penal, el llamado allanamiento intempestivo, que no es un allanamiento ordenado judicialmente, sino que es un allanamiento fundamentalmente vinculado a hipótesis de flagrancia. Recuerden que, como hemos hablado, esa flagrancia, bueno, se discrimina entre la llamada flagrancia propia, en la cual se percibe la comisión de un delito y por ello se aprende, y la llamada flagrancia impropia o cuasi flagrancia, en la cual se percibe la comisión de un delito, el uso de objetos activos o pasivos, se inicia una persecución y luego al final se deriva una persecución, una aprehensión. Entonces, por lo tanto, ese allanamiento vinculado fundamentalmente a hipótesis de flagrancia, de delito flagrante. Ya les había dicho con anterioridad que esa noción de allanamiento asume un concepto, digamos, polisémico. Polisémico puede significar, digamos, muchas cosas, ¿ok? Muchas cosas, pero ya le hice la salvedad. Y aquí, bueno, valga leer la norma, en donde que aquí nos estamos refiriendo con respecto al 47 de la Constitución a un ingreso en morada, a un fin procesal, pero que los códigos procesales civiles a veces aluden a otra noción de allanamiento. Por ejemplo, el 85 del Código de Procedimiento Civil. El juez u otros funcionarios impedidos podrán continuar en sus funciones si convinieren en ello las partes o aquellas contra quien obrara el impedimento, excepto si este fuere el de ser recusado, cónyuge, ascendiente, descendiente,
Lo mismo establece el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 103. Inclusive a este lo denomina allanamiento, en esa manera que tiene el texto, el legislador procesal penal, en técnica legislativa, de colocarle nombre a los artículos, en colocarle nombre al objeto a regular. Este lo llama allanamiento. 103. En caso de inhibición o de recusación, las partes no podrán allanar al inhibido recusado. Fíjate que los códigos deben ser realizados de forma tal que cualquiera lo pueda entender, que no solamente sean abogados, especialistas en derecho procesal o quien haya visto una clase de Ángel Serpa para poder entender. Tú lees eso, no podrán allanar y cualquiera diría, ay, es que se está allanando la casa del juez. Bueno, pues nada de eso. Pues lo que quiere decir la norma, ese par de normas, el 85 del CPC y el 103 del Código Orgánico Procesal Penal, es que aún cuando el juez que ha sido recusado acepte la causal de recusación, es decir, acepte que él es parcial y que no es imparcial, de igual forma le corresponde a un tercero en esa incidencia de recusación, a un otro juez, resolver si estamos en la presencia de la causal o no. Pero pasemos a lo que nos ocupa. Entonces les decía yo que ello forma parte de ese gran articulado que va desde los artículos 186 del COP. Por ejemplo, el 189 nos habla de las llamadas facultades coercitivas. Cuando sea necesario, el funcionario que practique la inspección podrá ordenar que durante la diligencia no se ausenten las personas que se encuentran en el lugar o que comparezcan. Otra. Bueno, eso es porque hasta ahora en ese proceso de inspección no nos estamos dando cuenta, no se está dando cuenta el órgano policial si está un tris de obtener, de percibir la comisión flagrante de un hecho ilícito, o si los otros que están simplemente son testigos que no tienen nada que ver con respecto al hecho. Es decir, no hay atribuibilidad de ese hecho con respecto a la persona. Esa atribuibilidad es lo que conduce a la manera como ahora describe el 126A del COP, probabilidad objetiva de responsabilidad. Entonces, por lo tanto, tú me dirás, pero espérate, en el 126 es un fiscal el que está imputando. Aquí estamos hablando de un allanamiento realizado o una inspección realizada por una policía. Correcto, pero ese de mantener a las personas es a los fines de poder apreciar en un ámbito criminalístico la relación que pudiera tener esa persona con respecto a un hecho. Oye, si la llave del cuarto en donde están los bienes receptados están solamente, es en el bolsillo de Pedro, está María y Juana, pero solamente está en el bolsillo de Pedro, no le podremos atribuir el delito de receptación a alguien distinta a Pedro, porque la tenencia de la llave de alguna forma lo vincula a al delito. Bueno, mis amigos, en aras del tiempo, por favor ingresen con las mismas coordenadas a la segunda parte de esta disertación. Gracias.